El AVE ya ha llegado a Burgos. ¿Y ahora qué? Más allá de la capital burgalesa, la línea seguirá y enlazará con el País Vasco y por fin se han anunciado cruciales novedades en el tramo hasta la capital vasca. Y te las cuento en este vídeo. Son muchos los territorios y regiones dentro de España que aún siguen a remolque en sus conexiones ferroviarias o esperan pacientes la llegada del AVE. Burgos ha podido celebrarlo recientemente y con éxito en sus primeros días, pero esta línea es crucial más allá de la ciudad del Museo de la Evolución, pues es la ruta que lleva a Euskadi y estos días se ha dado un paso gigantesco para acercar más esta importante región al resto del país. El País Vasco lleva ya muchos años con las obras de su ya famosa Y, que conectará sus tres principales ciudades, Vitoria, San Sebastián y Bilbao, y además a la frontera francesa y más adelante a Santander por alta velocidad. Algo de lo que os hablaré muy pronto en un vídeo sobre este capital proyecto ferroviario. Sin embargo, en el tramo entre Burgos y Vitoria la cosa está muy por detrás en ejecución. Lo cierto es que la línea Venta de Baños-Burgos nunca alcanzará un verdadero aprovechamiento hasta que no se complete la infraestructura hacia el País Vasco y a día de hoy solo cuenta con un estudio informativo, siendo un tramo con complejísimas estructuras como los túneles de la Brújula o Pancorbo o un puente sobre el Ebro, así que un plazo razonable para su ejecución puede ser perfectamente el de cerca de 10 años a partir de ahora. 10 años, por tanto, para acabar por completo la línea hasta Euskadi. Pero por fin, en un Consejo de Ministros reciente, se licitó la redacción de los proyectos básicos y de construcción de la futura línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria. El trazado tendrá una longitud de 101,3 kilómetros y su ejecución supondrá una inversión estimada de más de 1.492 millones de euros. El recorrido, que está integrado dentro del corredor atlántico, prolongará la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid-Burgos hacia el norte del territorio nacional y supondrá la conexión del País Vasco con la alta velocidad, así como el enlace con la denominada Y vasca, aún en construcción, aunque con avances muy importantes. El proyecto se ha estructurado en dos tramos, Burgos-Pancorbo y Pancorbo-Vitoria, ambos de doble vía que suman 90,1 kilómetros. Se redactará a partir de la alternativa de trazado propuesta en el estudio informativo de la línea, aprobado por el Ministerio de Transportes en el pasado diciembre de 2021. La línea de alta velocidad atravesará el extremo oeste de la comarca de la Bureba, lejos del conocido como Corredor Central, junto a infraestructuras como la línea Madrid-Hendaya, la Nacional 1 o la antigua AP1. Un tramo complejo no solo en lo que a ingeniería y logística se refiere, sino también en lo medioambiental. Entre otros motivos de la lenta progresión de sus estudios, se ha incluido como prioritaria la protección del visón europeo, una especie en peligro crítico de extinción y que habita en los ríos Oca, Oroncillo, Ebro, Bayas y Zadorras. Es más, los redactores de los proyectos tendrán que tener en cuenta que las obras tendrán que restringirse en los puntos de cruce con esos cauces entre el 1 de febrero y el 1 de agosto de cada año, periodo de cortejo y cría de este animal, un motivo que sin duda ralentizará las obras más allá de lo normal. De ahí un calendario tan sumamente conservador. De la dimensión y alcance de la actuación constituye una buena muestra el hecho de que solo la redacción de los proyectos y la realización de los estudios previos necesarios para su construcción ha supuesto una inversión de más de 27 millones de euros. Por ello, el contrato de la definición de los proyectos, que además incluye una fase posterior de asesoramiento y coordinación, se ha dividido en 5 lotes, cada uno de los cuales abarca un subtramo de la futura nueva línea. Los proyectos de estos 5 subtramos definirán de modo detallado las obras a realizar para construir la plataforma ferroviaria de cada uno de ellos, con el fin de posteriormente proceder a licitar y contratar los trabajos para la ejecución de las obras. El primer subtramo comprende el trazado entre la variante ferroviaria de Burgos y Piérnigas, el segundo discurre entre Piérnigas y Pancorbo, el tercero entre Pancorbo y Amellugo, el cuarto subtramo unirá Amellugo y Manzanos y es el que comprende la conexión e integración del ferrocarril en Miranda de Ebro, una capital parada intermedia,
Y el quinto tramo enlazará Manzanos e Iruña de Coca, donde ya se está ejecutando la plataforma que enlazará esta nueva línea con la llegada de la alta velocidad e integración ferroviaria en Vitoria-Gasteiz. Además, la nueva línea de alta velocidad supondrá una alternativa a la línea de ferrocarril convencional Madrid-Irún, que también conecta Burgos y Vitoria-Gasteiz, así como Miranda de Ebro. Esta ciudad actualmente constituye un nudo ferroviario en el que convergen tanto esta línea como la línea Casetas-Bilbao-Abando. La licitación del contrato para redactar este proyecto se autoriza poco después de que el Ministerio, a través de Adif Alta Velocidad, adjudicara el contrato para redactar el proyecto básico de la llegada de la alta velocidad e integración ferroviaria en la capital vasca, así como avances muy significativos en la integración y llegada a Bilbao, de la cual os hablaré, como dije antes, mucho más al detalle muy pronto en otro vídeo. Este proyecto desarrollará la solución seleccionada para el acceso a Vitoria-Gasteiz y la remodelación de la estación para que en un futuro acoja todos los modos ferroviarios. También definirá la conexión con la red de alta velocidad, tanto en sentido Burgos como en sentido Bilbao o San Sebastián. Hay que recordar que de momento viajar de Euskadi a Madrid supone más de 4 horas en el caso de Bilbao o San Sebastián y más de 3 en el caso de Vitoria, tras las mejoras recientes en los tiempos por la llegada del AVE a Burgos y los nuevos Alvia a las ciudades vascas. Y será con la culminación de los tramos de la Y vasca cuando esos tiempos cogerán más impulso y habrá más conexiones, pero como veis, en medio quedará un complejo tramo de más de 100 kilómetros que durante cerca de una década impedirá viajar totalmente en alta velocidad a o desde esta zona del país. Como siempre en esto de obra ferroviaria habrá que echarle paciencia y agarrarse a que poco a poco van llegando novedades y progresos muy esperados. Y aquí iremos contando todo lo que vaya aconteciendo. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.